Me llamo Dolores Ramírez, tengo 62 años y pensé que conocía a mi nuera, hasta que el albañil descubrió lo que ella escondió en las paredes. Cuando don Gregorio abrió esa pared, encontramos algo que cambiaría todo. Una caja sellada con secretos que explicaban la desaparición de mi hijo Esteban. Lo que vi dentro me heló la sangre. Pero antes de contarte esta historia, verifica si ya diste like al video, te suscribiste y activaste la campanita. Ahora sí, comencemos. Si algo he aprendido, es que el corazón de una madre puede sentir las tormentas antes de que lleguen, como esas tardes de verano en San Miguel de Allende, cuando el cielo se pone gris y el aire huele diferente. Justo antes de que caiga la primera gota, Esteban es mi único hijo, mi orgullo, mi razón de levantarme cada día y encender el radio para escuchar esos boleros que tanto le gustaban a su padre. Creció entre estas paredes, entre el olor del comal y las historias que le contaba antes de dormir. Siempre fue un niño de buenos sentimientos, de esos que ayudan a cargar las bolsas del mercado sin que nadie se lo pida. Cuando me dijo que había conocido a alguien, vi en sus ojos ese brillo que solo aparece cuando el amor toca el alma. Se llamaba Lucía, era de la ciudad, de esas grandes y ruidosas donde la gente camina rápido y habla más rápido todavía. La primera vez que la vi, pensé que era hermosa. Llevaba un vestido color crema y zapatos que brillaban bajo el sol. Su piel era clara. Casi nunca había trabajado bajo el sol como yo. Tenía esa elegancia de quien está acostumbrada a otras cosas, a otros mundos. Mucho gusto, doña Dolores, me dijo, extendiendo una mano suave. El gusto es mío, hija, respondí, porque así llamo a todas las muchachas jóvenes, pero ella no sonrió como sonríen las muchachas de por aquí. Su sonrisa era educada, perfecta, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Esteban estaba radiante. No dejaba de mirarla, de tocarle la mano, de preguntarle si necesitaba algo. Yo preparé mole ese día. De ese que lleva 3 días de preparación, Lucía comió poco. Está delicioso, doña Dolores, pero tengo el estómago delicado, explicó. Durante los meses siguientes, traté de conocerla mejor. Venía a visitarnos los fines de semana, siempre elegante, siempre perfecta, pero había algo en sus ojos que no terminaba de encajar. Cuando le mostraba el jardín o le contaba historias de la familia, ella asentía con cortesía, pero miraba su teléfono cada 2 minutos. Es que el trabajo, ¿sabe?, decía una tarde, mientras tomábamos café en el corredor. Ella miró alrededor y dijo, «Es muy rústico aquí, ¿no?». No lo dijo con maldad, lo dijo como quien describe un hecho, pero algo en mi pecho se apretó. «Es lo que hay, hija, es nuestro hogar», respondí con una sonrisa que me costó trabajo formar. Esteban anunció la boda 3 meses después. Yo quería estar feliz, y lo estaba por él, pero había noches en las que no podía dormir, mirando el techo de mi habitación, preguntándome por qué me sentía así. ¿Era solo porque no quería compartir a mi hijo? ¿O era algo más? Rafael siempre decía, «Dolores, tú tienes un sexto sentido, no lo ignores». Pero lo ignoré, porque una madre no quiere ser esa suegra que causa problemas. Una madre quiere ver feliz a su hijo, aunque algo dentro le susurre que hay tormentas en el horizonte. La boda fue bonita. Lucía llevaba un vestido blanco que costó más de lo que yo gano en un año. Esteban no dejaba de sonreír. Yo también sonreí, bailé, abracé a mi hijo, y cuando los vi partir hacia su nueva vida, sentí que algo terminaba y algo nuevo comenzaba. No sabía entonces que ese algo nuevo traería secretos más oscuros que cualquier noche sin luna, un año después de la boda. Esteban llegó a mi casa con esa expresión que siempre tuvo cuando estaba emocionado por algo. Era domingo, y yo estaba regando las bugambilias cuando escuché su camioneta detenerse frente al portón. «Mamá, tengo una idea», anunció, abrazándome con ese cariño que nunca perdió, ni siquiera después de casarse. Lucía venía detrás de él, con lentes oscuros y una blusa de seda blanca que parecía demasiado delicada para el polvo del camino. Me saludó con un beso en la mejilla, pero su mente ya estaba en otra parte. «Queremos reformar el cuarto viejo de la casa», explicó Esteban, señalando hacia el ala norte de la propiedad, ese espacio que había sido el estudio de mi padre y que llevaba años acumulando cajas y recuerdos.
para hacer un atelier para Lucía. ¿Un atelier?, pregunté. Un espacio de luz y silencio. Intervino Lucía, quitándose los lentes. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto antes. Necesito un lugar donde pueda pintar sin interrupciones. Aquí, lejos de la ciudad, puedo encontrar inspiración. Algo en la forma en que dijo sin interrupciones me hizo sentir incómoda. Pero Esteban estaba tan feliz que no quise arruinar el momento. Me parece bien. Hijo, es tu casa también. Voy a contratar a don Gregorio, dijo Esteban. ¿Todavía trabaja por aquí? Don Gregorio era el albañil de confianza del pueblo. Había construido la mitad de las casas del valle, incluyendo la ampliación que Rafael hizo antes de morir. Era un hombre serio, de pocas palabras, que llegaba temprano y trabajaba hasta que el sol se escondía detrás de los cerros. Las obras comenzaron una semana después. El sonido del martillo y la sierra se convirtieron en la música de fondo de mis mañanas. Don Gregorio llegaba a las 7, con su overol manchado de cal y su termo de café. Yo le preparaba gorditas de frijol, y él comía en silencio bajo la sombra del mezquite. Lucía supervisaba cada detalle, cada ladrillo, cada medida, cada ángulo de luz. La vi discutir con don Gregorio sobre la posición de una ventana durante casi una hora. Él mantenía la calma, asentía y hacía lo que ella pedía. Es muy perfeccionista su nuera, me comentó un día, limpiándose el sudor de la frente. Es un artista, respondí, aunque yo misma no estaba segura de qué tipo de arte hacía Lucía. Pero lo extraño empezó después de la tercera semana. Cada tarde, cuando don Gregorio terminaba su jornada y se iba, Lucía sacaba una llave del bolsillo de su pantalón y cerraba la puerta del atelier con seguro, completamente. Ni Esteban podía entrar. Es una sorpresa. Mi amor, le decía a mi hijo, besándolo en la mejilla. Cuando esté listo serás el primero en verlo. Esteban reía, enamorado y confiado. Pero yo comencé a observar más de cerca. Una tarde, fingí que necesitaba algo del jardín trasero y pasé junto al atelier. Escuché voces. Lucía hablaba por teléfono, pero su tono no era el que usaba con nosotros. Era frío, calculador. Ya casi está listo. Sí, él no sospecha nada. La escritura está en proceso. Me quedé paralizada detrás de la pared. ¿De qué hablaba? ¿Qué escritura? Cuando intenté acercarme más, una rama crujió bajo mis pies. Las voces cesaron de inmediato segundos después. Lucía salió del atelier con una sonrisa perfecta. ¿Necesita algo, doña Dolores? No, hija. Solo revisaba las plantas. Mentí. Sintiendo mi corazón latir en los oídos, esa noche, le conté a Esteban lo que había escuchado, con cuidado de no sonar como una suegra entrometida. Mamá, seguro estaba hablando con una galería de arte, dijo, restándole importancia. Lucía quiere exponer su trabajo próximamente. Quise creerle, pero las palabras que había escuchado resonaban en mi mente como campanas de advertencia. Él no sospecha nada. ¿Qué era lo que mi hijo no debía sospechar? Don Gregorio terminó la construcción un mes después. El atelier quedó hermoso. Paredes blancas, ventanales amplios, piso de madera clara, pero Lucía seguía sin dejar entrar a nadie. Solo unos retoques finales, insistía, y cada noche, después de que todos dormían, yo escuchaba sus pasos dirigirse hacia ese cuarto cerrado con llave, llevando algo pesado que arrastraba por el suelo. La noche que me quedé en su casa, el cielo estaba negro como boca de lobo, ni una estrella. Esteban me había pedido que viniera a ayudarle a preparar una cena especial, porque Lucía había invitado a unos contactos importantes del mundo del arte. Yo llegué temprano, con mi delantal y mi canasta de chiles. Gracias, mamá, dijo Esteban, abrazándome en la entrada. No sé qué haría sin ti. Lucía estaba en su habitación arreglándose cuando bajó. Llevaba un vestido negro ajustado y aretes de plata que brillaban con cada movimiento. Se veía hermosa, como siempre, pero había algo en sus ojos esa noche, una especie de nerviosismo contenido. Doña Dolores, qué bueno que vino, dijo, pero apenas me miró antes de revisar su teléfono. Preparé mole de olla, arroz rojo y tortillas hechas a mano. Los invitados llegaron tarde, 2 hombres de traje que hablaban en voz baja y miraban a Lucía con demasiada familiaridad. No parecían gente del arte, parecían gente de negocios, de esos que pesan cada palabra antes de decirla.
La cena transcurrió tensa. Lucía reía demasiado fuerte. Esteban se esforzaba por mantener conversación, pero los hombres apenas le dirigían la palabra. Hablaban de propiedades, de ubicaciones estratégicas, de potencial de desarrollo. Cuando terminamos, Lucía me pidió que me quedara a dormir. Está muy oscuro para que regrese sola. Doña Dolores, quédese en el cuarto de visitas. Acepté, aunque algo en su insistencia me incomodó, como si quisiera mantenerme controlada, vigilada. Me acosté cerca de las 10, pero el sueño no llegaba. La casa de Esteban era diferente a la mía. Los ruidos eran otros, las sombras también. Estaba casi dormitando cuando lo escuché. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara cadenas por el piso. Venía del atelier. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Miré el reloj, las 11:15 de la noche. Escuché de nuevo. No eran cadenas. Era algo pesado siendo arrastrado. Y después, golpes. Como si alguien estuviera martillando metal contra piedra. Me levanté con cuidado, descalza, y salí al pasillo. La puerta del atelier tenía luz por debajo. Podía ver la sombra de Lucía moviéndose de un lado a otro. Toqué suavemente. «Lucía, ¿estás bien, hija?» Los ruidos cesaron de inmediato, pasos rápidos. La puerta se abrió apenas una rendija. Lucía apareció con el cabello suelto y una mancha de tierra en la mejilla. «¿Qué necesita, doña Dolores?» Su voz sonaba molesta. Escuché ruidos. Pensé que algo había pasado. «Nada, mamita», respondió, forzando una sonrisa. «Es que a veces me gusta pintar de noche. La inspiración no tiene horario, ¿sabe?» Pero detrás de ella no vi pinceles. Vi una pala apoyada contra la pared y montones de tierra fresca en el suelo. «¿Pintar con tierra?», pregunté sin poder contenerme. Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. «Es una técnica experimental», dijo secamente. «Ahora, si me disculpa, necesito concentrarme». Cerró la puerta en mi cara. Escuché el seguro girar. Volví a mi cuarto con las manos temblando. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que había visto. ¿Por qué había tierra en un atelier de pintura? ¿Por qué esos sonidos metálicos? Durante las siguientes 2 horas, los ruidos continuaron. Arrastrar, golpear, pausas largas, más arrastrar, como si estuviera enterrando algo o construyendo algo que debía permanecer oculto. A las 2 de la madrugada, finalmente, todo quedó en silencio. No pude dormir. Me quedé mirando el techo, con las palabras de Rafael resonando en mi mente. «Dolores, tú tienes un sexto sentido, no lo ignores». ¿Pero qué podía hacer? ¿Acusar a mi nuera de... ¿qué exactamente? ¿De trabajar de noche en su propio atelier? Esteban pensaría que estaba volviéndome loca, que era una suegra paranoica, incapaz de soltar a su hijo. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, Lucía estaba en la cocina preparando café. Perfectamente arreglada, sin rastro de cansancio, me sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días, doña Dolores. ¿Durmió bien?» Como un tronco, mentí. Esteban entró silbando, feliz, ajeno a todo. Le dio un beso a Lucía en la frente y sirvió jugo de naranja. Yo observé a mi nuera por encima de mi taza de café. Ella me sostuvo la mirada con esos ojos fríos que tanto me inquietaban. Y en ese momento lo supe. Con la certeza de quien ha vivido suficiente, mi hijo estaba casado con una mentira. 3 semanas después de esa noche, mi mundo se derrumbó. Era martes. Recuerdo el día exacto, porque había llevado flores frescas al panteón. Como hacía cada martes para Rafael, el cielo estaba despejado, hacía calor, y las cigarras cantaban en los árboles como si el mundo fuera un lugar seguro. Esteban me llamó por la mañana. «Mamá, tengo que ir a la Ciudad de México por trabajo. Unos inversionistas quieren ver el terreno del norte. Volveré en 3 días. ¿Lucía va contigo?», pregunté. «No, ella se queda. Dice que necesita terminar unas pinturas». Algo en mi pecho se apretó, pero me forcé a sonar normal. «Conduce con cuidado, hijo, y llámame cuando llegues». «Lo haré, mamá. Te quiero». «Yo también te quiero, mi amor». Esas fueron las últimas palabras normales que intercambiamos. El primer día pasó sin novedades. El segundo día esperé su llamada. No llegó. Le marqué 3 veces. Buzón de voz. «El número que usted marcó no está disponible». El tercer día, cuando mi angustia ya era un animal vivo, desgarrándome por dentro,
Recibí la llamada que toda madre teme. Era la policía de carreteras. ¿Es usted Dolores Ramírez, madre de Esteban Ramírez Sánchez? Mi mano apretó el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Encontramos su vehículo abandonado en el kilómetro 184 de la carretera federal. No hay parto, hay señales de accidente. El motor estaba apagado, las puertas abiertas, pero no hay rastro del conductor. El mundo se inclinó. Me sostuve del respaldo de la silla. ¿Qué quiere decir con no hay rastro? Desapareció, señora. Estamos iniciando una investigación. Necesitamos que venga a dar su declaración. No recuerdo cómo llegué a la estación de policía. Solo recuerdo el olor a papel viejo y café quemado, las sillas de plástico incómodas, el detective con bigote que me hacía preguntas que yo no podía responder. ¿Su hijo tenía enemigos? No. ¿Problemas económicos? No. ¿Algún comportamiento extraño últimamente? Quise decir. Su esposa esconde cosas. Su esposa mueve tierra en su atelier a medianoche. Su esposa habla de escrituras y planes secretos. Pero, ¿cómo iba a sonar eso? Como una suegra loca, celosa, paranoica. No, mentí. Todo estaba normal. Lucía llegó a la estación 1 hora después, con lentes oscuros y un pañuelo negro. Cuando la vi, corrí hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Sus ojos estaban secos detrás de los lentes. No lo sé, doña Dolores. Esto es terrible, simplemente terrible. Lloró. Sí, pero fue un llanto extraño, sin lágrimas reales, sin desesperación, como una actriz que conoce los movimientos pero no siente las emociones. El detective la interrogó. Ella respondió con voz entrecortada, perfectamente modulada. Estábamos bien, muy enamorados. Él iba a cerrar un negocio importante. Quería comprarme un estudio mejor en la ciudad. Era tan bueno conmigo. Mientras hablaba, yo la observaba, cada gesto, cada pausa calculada, y me di cuenta. Ella no estaba sorprendida, no estaba confundida, estaba actuando. Los días se convirtieron en semanas. La investigación no avanzaba. El coche de Esteban había sido abandonado en un punto sin cámaras. No había testigos, no había pistas. Mi hijo se había evaporado como el rocío bajo el sol. Yo pasaba las noches en vela, encendiendo veladoras frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Rezaba hasta que me dolía la garganta. Protégelo, tráemelo de vuelta, no me quites a mi único hijo. Lucía venía a visitarme, siempre vestida de negro, siempre con ese llanto perfecto que no mojaba sus mejillas. Pero después de 2 semanas, su discurso cambió. No puedo seguir viviendo en esa casa, doña Dolores. Hay demasiados recuerdos. Necesito irme, reconstruir mi vida. ¿Irte? La miré incrédula. ¿Y si Esteban regresa? Si regresa sabrá dónde encontrarme, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Pero tenemos que ser realistas. Han pasado semanas. La policía no encuentra nada. Tal vez él decidió desaparecer. Mi hijo no haría eso, grité, con una furia que no sabía que tenía. Ella me miró con lástima falsa. El dolor nos hace ver cosas que no existen. Doña Dolores, yo también sufro, pero la vida continúa. Y se fue. Vendió los muebles, empacó sus cosas, cerró la casa, dijo que se iba a Guadalajara a empezar de nuevo. Yo me quedé con las llaves de la casa de mi hijo, rodeada de un silencio que gritaba su ausencia, y con una certeza que crecía como hierba mala en mi corazón. Lucía sabía exactamente qué le había pasado a Esteban. 4 meses, 120 días desde que Esteban desapareció, 120 noches rezando, llorando, esperando un milagro que no llegaba. La policía había archivado el caso como desaparición sin resolver. Me dijeron que siguiera con mi vida, como si eso fuera posible. Me mudé a la casa de Esteban. No podía dejarla vacía, abandonada, como si mi hijo nunca hubiera existido. Pasaba los días limpiando sus cosas, tocando su ropa, oliendo las camisas que todavía guardaban su aroma. Por las noches, caminaba por los pasillos oscuros, hablándole como si pudiera escucharme. El atelier permanecía cerrado. No tenía el valor de abrirlo. Fue un martes de noviembre cuando escuché el golpe en la puerta. El cielo estaba gris, amenazaba con llover. Cuando abrí, encontré a don Gregorio en el umbral, con su sombrero en las manos y una expresión preocupada. Doña Dolores,
dijo con esa voz grave que siempre me había dado confianza. Pide. Disculpe que la moleste. Don Gregorio, pase, ¿quiere un café? Negó con la cabeza. No vengo de visita, doña. Vengo porque, bueno, necesito hablar con usted sobre algo que descubrí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué descubrió? Se rascó la nuca, incómodo. Estoy trabajando en una casa aquí cerca, del otro lado del pueblo, una remodelación, y resulta que el proveedor de cemento que usé era el mismo que usé aquí, para el atelier de la señora Lucía. Y, pregunté sin entender, el dueño de la casa nueva se quejó de que las paredes estaban defectuosas, que el cemento se estaba desmoronando. Me asusté, doña. Pensé que tal vez aquí también había ese problema. Mi reputación está en juego. ¿Entiende? No puedo dejar obras mal hechas. ¿Quiere revisar el atelier? Dije, más como una afirmación que como pregunta. Con su permiso, sí. Solo para asegurarme de que todo está bien. Algo dentro de mí se agitó. Una voz que llevaba meses susurrando se hizo más fuerte. Abre esa puerta, descubre la verdad. Venga, dije. Caminando hacia el atelier con las piernas temblorosas, la puerta estaba cerrada con llave. Como siempre, busqué en el llavero de Esteban hasta encontrar la correcta. El metal crujió cuando giré el seguro. Un olor a humedad y encierro escapó del interior. Don Gregorio entró primero. Llevaba su maletín de herramientas. Yo me quedé en el umbral, mirando el espacio que Lucía había prohibido durante tanto tiempo. El atelier estaba vacío. No había pinturas, no había caballetes ni pinceles, solo paredes blancas y un piso de madera que parecía haber sido recientemente limpiado, demasiado limpio. Voy a revisar la pared del fondo, dijo don Gregorio. Era la más problemática durante la construcción. Sacó un martillo pequeño y comenzó a golpear suavemente la pared, escuchando el sonido. Golpeó arriba, en el centro, abajo. De repente, se detuvo. «Aquí suena hueco», murmuró. «¿Hueco?» «Sí, como si hubiera un espacio detrás. Eso no debería ser así». Me acerqué. Él golpeó de nuevo. El sonido era diferente, vacío. «¿Puedo abrir un poco?», preguntó, mirándome con ojos serios. Para revisar el cemento, asentí, incapaz de hablar. Don Gregorio comenzó a quitar el yeso con cuidado. Primero una pequeña grieta, luego un agujero del tamaño de un puño. Después, más grande, la pared parecía estar hecha en 2 capas, con un espacio entre ellas. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, don Gregorio metió la mano. Su rostro cambió, se puso pálido. «Doña, hay algo aquí». Mi respiración se detuvo. Con cuidado, sacó algo envuelto en un trapo azul desgastado. Era una caja metálica, del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cinta adhesiva amarillenta. Don Gregorio me la entregó y se apartó, limpiándose las manos en el pantalón. Sudaba, aunque la tarde era fría. «Esto es un asunto de familia, doña Dolores», dijo en voz baja. Yo no debería estar aquí». «No, espere», susurré, aferrándome a la caja. «Por favor, no se vaya todavía». Él asintió y se sentó en el suelo contra la pared, mientras yo me arrodillaba frente a la caja, con las manos temblando tanto que apenas podía romper el sello. Cuando finalmente la abrí, lo que vi dentro me robó el aire de los pulmones. Fotografías, documentos y una cinta de video vieja, de esas que ya nadie usa. La primera fotografía que tomé mostraba a Lucía, pero no estaba sola. Estaba con un hombre que yo nunca había visto. Se besaban, y alrededor del cuello de Lucía brillaba el collar que Esteban le había regalado el día de su boda. Pero la fecha, en el reverso de la foto decía: 2 años antes de conocer a mi hijo. Mis manos temblaban tanto que las fotografías se deslizaban entre mis dedos. Don Gregorio permanecía en silencio, mirando hacia otro lado, dándome el espacio que necesitaba para procesar lo que estaba descubriendo. Había más fotos, muchas más. Lucía y ese hombre en un restaurante caro. Lucía y él en una playa paradisíaca. Lucía y él brindando con champán en lo que parecía una terraza de lujo, en todas. Ella llevaba el mismo collar, el collar que mi hijo pensaba que le había comprado como regalo único, especial. Las fechas escritas en los reversos me golpeaban como puñetazos. 3 años antes de conocer a Esteban. 2 años y medio antes. 2 años antes. «¿Quién es este hombre?», susurré.
Aunque sabía que don Gregorio no tenía la respuesta, dejé las fotos a un lado y saqué el siguiente sobre. Estaba lleno de papeles, todos cuidadosamente organizados con clips, recibos, comprobantes bancarios, transferencias electrónicas, todos a nombre de Lucía Mendoza. Mis ojos recorrieron las cantidades: 50,000 pesos, 100,000, 200,000, dinero que venía de diferentes cuentas, de diferentes nombres que yo no reconocía, pero había un patrón. Cada transferencia tenía la misma nota en el concepto: Proyecto Horizonte. ¿Qué es Proyecto Horizonte?, pregunté en voz alta, aunque hablaba más para mí misma. Entre los papeles encontré algo más: un documento notarial. Era un borrador de escritura de propiedad. La casa de Esteban, el terreno familiar que habíamos heredado de generación en generación, estaba a punto de ser transferida a una empresa llamada Desarrollos Horizonte S.A. DCV. La fecha prevista de firma era una semana después de que mi hijo desapareciera. La rabia y el dolor se mezclaron en mi pecho como un veneno ardiente. Lucía había planeado robarnos nuestra tierra, nuestra historia, nuestro legado. Pero ¿por qué Esteban habría firmado algo así? Él jamás vendería la propiedad familiar, a menos que lo hubieran engañado, o algo peor. Mis manos encontraron la cinta de video en el fondo de la caja. Era vieja, de esas UHS que usábamos en los 90. ¿Por qué Lucía guardaba algo en formato tan antiguo? Don Gregorio, dije con voz quebrada, ¿puede ayudarme a llevar esto a la casa? Necesito ver qué hay en esta cinta. Él asintió sin hacer preguntas. Esteban había guardado el viejo videocasetera de su padre en el armario del cuarto principal. Tardamos 20 minutos en conectarlo al televisor. Mis dedos torpemente insertaron la cinta y presioné play. La pantalla parpadeó con estática. Luego, una imagen borrosa, poco a poco, se enfocó. Era el atelier, vacío aún, recién terminada la construcción. La cámara estaba fija, probablemente sobre un tripié, y entonces ella entró en el cuadro. Lucía, pero no era la Lucía elegante y refinada que conocíamos. Esta Lucía tenía el cabello recogido de manera descuidada, vestía jeans y una camiseta vieja, y no estaba sola. El hombre de las fotografías entró detrás de ella. Se besaron con una familiaridad que solo da años de relación. «Ya está todo listo», dijo él con acento de ciudad. «Don Gregorio terminó la construcción ayer. ¿Estás segura de que este es el lugar correcto?» «Perfecto», respondió Lucía con una sonrisa que me heló hasta los huesos. «Nadie pensará en buscar aquí, además, una vez que Esteban firme la escritura. Todo será nuestro. El terreno vale una fortuna. Los desarrolladores ya están ofreciendo 3 millones. El hombre rió. ¿Y tu esposo? Sigue sin sospechar nada». «Ese idiota no sospecha nada», dijo Lucía con desprecio. «Está tan enamorado que haría cualquier cosa que le pida. Firmará donde yo le diga que firme». Las palabras atravesaron mi corazón como cuchillos. «¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?», preguntó el hombre. «Solo un mes más. El notario tiene los papeles listos. Le diré a Esteban que es un trámite rutinario, una actualización de titularidad. Firmará sin leer». Y después se acercó a la cámara, su rostro llenando la pantalla. Sus ojos, esos ojos que siempre me parecieron fríos, ahora brillaban con una crueldad que me quitó el aliento. Después de eso, nadie va a sospechar de nada. La cinta terminó abruptamente. La pantalla volvió a llenarse de estática. Me quedé paralizada, mirando el televisor sin verlo realmente. Don Gregorio tenía la cabeza entre las manos. «Dios santo», murmuró. «Esa mujer». No pude contener más el llanto. Caí de rodillas en el suelo, sollozando con un dolor que venía desde lo más profundo de mi alma. No era solo la traición, no era solo el dinero o la propiedad, era mi hijo, mi Esteban. ¿Qué le había hecho ella? ¿Dónde estaba? La frase seguía repitiéndose en mi mente. «Después de eso nadie va a sospechar de nada». Don Gregorio se arrodilló junto a mí y me puso una mano en el hombro. «Doña Dolores, tiene que llevar esto a la policía. Ahora mismo». Tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Porque si Lucía era capaz de planear todo esto, de grabar su propia confesión y esconderla en las paredes, ¿de qué más era capaz? Y sobre todo, ¿qué le había hecho a mi hijo? La comandancia de policía olía a café rancio y miedo. Había estado allí 4 meses antes, cuando reportaron el carro abandonado de Esteban. Ahora regresaba,
pero esta vez con una caja de evidencias que podría cambiarlo todo. El detective Morales, el mismo del bigote gris que me había interrogado la primera vez, me recibió con escepticismo. Hasta que abrió la caja, su expresión cambió. ¿De dónde sacó esto?, preguntó tomando la cinta de video con guantes. Estaba escondida en una pared del atelier, expliqué con voz temblorosa. Don Gregorio, el albañil, la encontró mientras revisaba la construcción. Durante las siguientes 3 horas, un equipo completo analizó todo el contenido. Vieron la grabación 5 veces, fotografiaron cada documento, tomaron mi declaración página por página. Señora Ramírez, dijo el detective Morales, quitándose los lentes. Esto es grave, muy grave. Vamos a reabrir el caso inmediatamente. ¿Pueden encontrar a mi hijo?, pregunté, con un hilo de esperanza aferrándose a mi corazón. Vamos a hacer todo lo posible, pero su rostro no me dio esperanza, me dio lástima. Los días siguientes fueron un torbellino. Policías judiciales llegaron a la casa, acordonaron el atelier, excavaron el jardín, buscaban. Un cuerpo, no lo dijeron con palabras, pero yo lo sabía, lo veía en sus miradas, en la forma en que medían el terreno, en cómo el perro entrenado olfateaba cada rincón. No encontraron nada, ni un solo rastro de Esteban. La investigación se expandió. Rastrearon los números de cuenta de las transferencias bancarias. Uno de los nombres que aparecía en los comprobantes resultó ser un hombre de Monterrey que había desaparecido 2 años antes. Su familia había perdido un rancho completo en circunstancias similares. Casamiento rápido, documentos firmados, desaparición. Otro nombre llevó a Veracruz, misma historia, viuda mayor. Se casó con un hombre encantador, firmó papeles. Él desapareció con su propiedad. El patrón era claro y escalofriante. Proyecto Horizonte, explicó el detective Morales durante una reunión en su oficina. Es el nombre de una operación de fraude inmobiliario. Se casan con personas que tienen propiedades valiosas, ganan su confianza, falsifican documentos o los engañan para que firmen y luego desaparecen con todo. Hemos identificado al menos 7 casos en los últimos 5 años. ¿Y Lucía?, pregunté sintiendo náuseas. ¿La han encontrado? Desapareció. Usó su nombre real durante el matrimonio con su hijo, pero después de irse, no hay rastro. Probablemente usa una identidad falsa ahora. El hombre del video, identificado como Rodrigo Salazar, también está desaparecido. Tienen experiencia en borrar sus huellas. ¿Y mi hijo? Mi voz se quebró. ¿Qué creen que le hicieron? El detective respiró profundo. Señora Ramírez, tengo que ser honesto con usted. En los otros casos que investigamos, algunas de las víctimas nunca fueron encontradas. Otras aparecieron meses después, en otros países, sin memoria, desorientadas. Usamos drogas para causar amnesia temporal. Las abandonamos lejos de casa. Es parte de su método. ¿Esteban podría estar vivo? Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Es posible, pero han pasado meses. Las posibilidades. No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Auditorios en juzgados, testimonios, peritajes. La prensa se enteró del caso. Periodistas acampaban frente a mi casa. La viuda del fraude llamaban a Lucía en los titulares. Yo solo quería a mi hijo de vuelta. Cada noche, encendía veladores frente al altar que había construido en la sala. La Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Antonio. Rezaba el rosario completo, a veces 2 veces, pidiendo un milagro. Don Gregorio venía cada semana a visitarme. Traía pan dulce y se sentaba conmigo en silencio. No intentaba consolarme con palabras vacías. Solo estaba ahí. Las paredes hablaron, doña Dolores, me dijo una tarde. Su hijo va a regresar. Yo lo siento, quería creerle, pero con cada día que pasaba, la esperanza se hacía más pequeña, como una vela consumiéndose en la oscuridad, hasta que una mañana de marzo, 6 meses después de que Esteban desapareciera, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo, quizás la misma voz que me había advertido sobre Lucía desde el principio, me hizo responder. ¿Señora Dolores Ramírez? Sí, llamo del Centro de Rehabilitación Esperanza. En Tijuana. Tenemos a un paciente aquí, un hombre. Lo encontraron desorientado hace 2 semanas, sin documentos, sin memoria de quién es. Pero hoy,
Durante una sesión de terapia mencionó un nombre, Dolores. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. ¿Qué? ¿Qué aspecto tiene? Le voy a enviar una foto por mensaje. Un momento. Mi teléfono vibró. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Y allí, en la pantalla, estaba mi hijo, más delgado, con barba, con ojos perdidos y confundidos. Pero era él, era Esteban. No recuerdo cómo llegué a Tijuana. Sé que don Gregorio me llevó. Sé que manejamos durante horas. Que el paisaje cambió del verde de mi pueblo al gris de la frontera. Sé que no dejé de rezar en voz baja durante todo el camino, apretando mi rosario hasta que las cuentas dejaron marcas en mi palma. El Centro de Rehabilitación Esperanza era un edificio blanco de 2 pisos, rodeado de palmeras polvorientas. Una mujer con bata blanca me recibió en la entrada. ¿Señora Ramírez? Sí, vengo por mi hijo, por Esteban. Por favor, sígame. Pero primero necesito prepararla. Me hizo sentar en una oficina pequeña. El aire acondicionado hacía ruido. El paciente que tenemos presenta amnesia postraumática severa, explicó la doctora con voz profesional pero amable. Fue encontrado en las afueras de Tijuana, deambulando sin rumbo. No llevaba identificación. Estaba desnutrido, deshidratado, con señales de haber sido medicado, con algo que afectó su memoria a corto y largo plazo. ¿Puede recuperarse?, pregunté con la voz apenas audible. Con tiempo y terapia, sí. Los recuerdos pueden volver, aunque probablemente de forma fragmentada. El proceso es lento. ¿Puedo verlo? Ella asintió. Me llevó por un pasillo largo con puertas numeradas. Nos detuvimos frente al número 7. La doctora tocó suavemente antes de abrir. Y ahí estaba él, sentado junto a la ventana, mirando hacia el patio. Llevaba ropa de hospital azul claro. Su cabello, siempre tan bien peinado, estaba largo y despeinado. Había perdido tanto peso que parecía otra persona, pero cuando giró la cabeza y me vio, sus ojos, esos ojos que habían sido lo primero que vi cuando nació, se llenaron de algo que no era reconocimiento, pero tampoco era indiferencia. Era una búsqueda, como si su alma recordara lo que su mente había olvidado. Esteban, susurré, dando un paso hacia él. Él me miró sin parpadear. Su rostro era una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que dolía de mirar. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Caí de rodillas frente a él. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Soy tu madre. Mi amor, soy tu mamá. Sus ojos se abrieron un poco más. Una mano temblorosa se levantó y tocó mi mejilla con torpeza, como si estuviera redescubriendo algo perdido hacía mucho tiempo. Mamá, repitió, probando la palabra. Yo no sé, pero cuando la veo, su voz se quebró. Siento como si finalmente pudiera respirar. Lo abracé como no lo había abrazado desde que era niño, desde antes de que el mundo se complicara, desde antes de que aprendiera que no todas las personas son buenas. Él se quedó rígido al principio, pero poco a poco, sus brazos me rodearon también, y lloró como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. Las semanas siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Me quedé en Tijuana, en un hotel cerca del centro. Visitaba a Esteban todos los días. Le contaba historias de su infancia, le mostraba fotos, le hablaba de Rafael, de la casa, de las bugambilias. Algunos días me reconocía, otros me miraba como a una extraña amable. Los médicos trabajaban con él en sesiones de terapia. Poco a poco, fragmentos de memoria regresaban. Primero cosas simples, el sabor del café de olla, el olor de la lluvia en el campo, la sensación del sol en la piel. Después, llegaron los recuerdos más oscuros. Una tarde, 3 semanas después de reencontrarnos, Esteban me pidió que me sentara junto a él. Su rostro estaba pálido. Mamá, estoy recordando algo malo. No tienes que contármelo si no estás listo, hijo. ¿Necesito contarlo? Necesito sacarlo de mi cabeza. Tomó aire profundamente. Recuerdo que iba manejando. Lucía me había llamado. Me dijo que pasara por un almacén en las afueras de la ciudad, que había un regalo sorpresa para mí. Yo estaba tan feliz. Pensé que era algo romántico. Su voz temblaba. Cuando llegué, el lugar estaba vacío, o eso pensé. Entonces apareció ella.
y un hombre. Nunca lo había visto antes. Me dijeron que tomara algo, un té. Dijeron que era para celebrar. Yo confié en ella. Mamá la amaba. Las lágrimas rodaban por su rostro. Después de beber, todo se volvió borroso. Recuerdo voces. Recuerdo que me movían. Recuerdo despertarme en un lugar extraño, sin saber quién era, sin saber dónde estaba. Caminé durante días. Alguien me dio agua. Alguien más me gritó que me fuera. No entendía nada. Solo sabía que había perdido algo importante, pero no sabía qué. Lo abracé mientras sollozaba. Toda la rabia que había contenido contra Lucía estalló como un volcán en mi pecho. Ella te drogó, hijo. Te abandonó como si fueras basura, pero estás vivo, estás aquí, y vamos a volver a casa. El detective Morales llegó a Tijuana 2 días después de que Esteban comenzara a recuperar sus recuerdos. Venía acompañado de 2 agentes más jóvenes y una psicóloga forense, con mirada seria pero amable. Traían maletines llenos de documentos, grabadoras, y esa expresión que tienen las personas cuando saben que están persiguiendo fantasmas. Señora Ramírez, me saludó el detective en el lobby del hotel donde me hospedaba. Necesitamos el testimonio de su hijo, pero tiene que ser voluntario y tiene que estar preparada para lo que esto implica. ¿Qué implica?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Revivir el trauma. Cada detalle que recuerde será como abrir una herida que apenas está comenzando a sanar. Miré hacia la ventana. Afuera, Tijuana bullía con su caos cotidiano. Autos, vendedores ambulantes, el olor a tacos y a escape de autobús. Mi hijo merece justicia, dije finalmente. Y las otras víctimas también. Las sesiones comenzaron al día siguiente en una sala del centro de rehabilitación. Habían convertido uno de los consultorios en una especie de sala de interrogatorio informal. Sillas cómodas, luz tenue, una grabadora discreta sobre la mesa. Esteban entró con paso inseguro. Llevaba la misma ropa de hospital que había usado durante semanas. Se sentó junto a mí y tomó mi mano con tanta fuerza que sentí que mis huesos crujían. Esteban, comenzó la psicóloga con voz suave, vamos a hablar de lo que recuerdas. Puedes detenerte cuando quieras. ¿Entiendes? Él asintió, pero sus ojos miraban fijamente la grabadora como si fuera una serpiente, durante 3 sesiones de 4 horas cada una. Mi hijo contó su historia. Cada palabra era un esfuerzo visible. Sudaba, temblaba. En ciertos momentos, su voz se quebraba tanto que teníamos que hacer pausas de media hora. Habló del viaje a la Ciudad de México, de cómo Lucía lo había llamado insistentemente, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Me dijo que había comprado un regalo para mí, contó con voz ronca, que estaba en un almacén en las afueras, que pasara a recogerlo antes de ir a mi reunión. Yo estaba tan emocionado, pensé que era algo especial, un reloj quizás o algo para mi oficina. Sus manos apretaban el borde de la silla. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, solo cajas viejas y polvo. Pensé que me había equivocado de dirección. Pero entonces ella apareció, Lucía, con ese vestido blanco que tanto me gustaba. Estaba sonriendo, y detrás de ella venía un hombre que yo nunca había visto. ¿Qué sintió en ese momento?, preguntó la psicóloga. Confusión, pero no miedo. Todavía no. Ella me presentó al hombre como su socio de negocios. Dijo que él tenía documentos importantes que yo debía revisar, algo sobre una inversión que me iba a hacer millonario. Esteban cerró los ojos. Me dieron un té. Dijeron que era para celebrar. El hombre brindó, Lucía brindó, yo bebí. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis pulmones. ¿Qué recuerda después de beber? La voz de la psicóloga era apenas un susurro. Mareo. Las paredes comenzaron a moverse. La voz de Lucía sonaba lejana, distorsionada. Recuerdo que me puse de pie, pero mis piernas no respondían. Caí, y ella se agachó junto a mí. Su rostro estaba tan cerca del mío, y ya no sonreía. Sus ojos estaban fríos, vacíos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me dijo algo. No recuerdo exactamente qué, pero recuerdo el tono. Era como si estuviera hablándole a un insecto, con desprecio, con asco. ¿Y después?, preguntó el detective Morales, inclinándose hacia adelante. Negro. Todo se volvió negro. Después
Después solo hay fragmentos. Recuerdo estar en un auto, recuerdo voces discutiendo, recuerdo el olor a gasolina y luego despertarme en un lugar que no reconocía, sin saber mi nombre, sin saber quién era, con la cabeza llena de algodón y las manos temblando. ¿Dónde estaba cuando despertó? En un callejón. Había basura, perros, hacía mucho frío, traía puesta ropa que no era mía. Mis bolsillos estaban vacíos. No había cartera, ni teléfono, ni identificación, nada. Hizo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Caminé. No sé cuánto tiempo, días, tal vez. La gente me miraba como si fuera un loco. Algunos me daban monedas, otros me gritaban que me fuera. Dormía donde podía, comía lo que encontraba, y cada noche miraba el cielo y sentía que había perdido algo importante, pero no sabía qué. Yo lloraba en silencio, apretando mi rosario hasta que las cuentas se clavaban en mi palma. El detective Morales dejó que el silencio se extendiera antes de hablar. Señor Ramírez, ¿firmó algún documento durante ese encuentro en el almacén? Esteban frunció el ceño, concentrándose. No estoy seguro, hay algo borroso. Recuerdo una mesa, papeles blancos, el hombre guiando mi mano, pero no sé si eso pasó o si lo estoy imaginando. Es normal, intervino la psicóloga. La escopolamina, la droga que le dieron, causa amnesia anterógrada, afecta la formación de nuevos recuerdos. Es posible que firmara documentos, pero que su cerebro no registrara el acto. Morales asintió gravemente. Según nuestros peritos, su firma aparece en varios documentos notariales fechados el día de su desaparición, documentos que transferían la propiedad familiar a una empresa fantasma llamada Desarrollos Horizonte. La firma es auténtica técnicamente, por eso es tan complicado probar el fraude. Pero tenemos la grabación, dije, con más fuerza de la que sentía, la confesión de ella. La grabación es nuestra mejor evidencia, confirmó. Sin embargo, aquí viene la parte difícil. Morales abrió su maletín y sacó varias fotos. Eran de vigilancia, borrosas, tomadas en aeropuertos y estaciones de autobús. Lucía Mendoza y Rodrigo Salazar desaparecieron el día que usted presentó las evidencias. Doña Dolores tenían todo preparado: pasaportes falsos, cuentas bancarias en otros nombres, rutas de escape planeadas con anticipación. Puso las fotos sobre la mesa. Esta fue tomada en el aeropuerto de Guadalajara. 2 horas después de que usted fuera a la comandancia, ella ya estaba rubia. Él llevaba lentes y bigote. Abordaron un vuelo a Panamá. Después, perdimos su rastro. La rabia que sentí en ese momento era un animal vivo en mi pecho, desgarrándome por dentro. ¿Y qué están haciendo para encontrarlos? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Tenemos órdenes de aprehensión nacionales e internacionales, respondió con calma profesional. Pues tú, sus fotos están en Interpol. Estamos trabajando con autoridades de 6 países. Pero tiene que entender, señora Ramírez, que estas personas son profesionales. Llevan años haciendo esto. Saben exactamente cómo desaparecer. Entonces van a salirse con la suya. No dije eso. La justicia puede ser lenta, pero eventualmente los alcanza. Hemos conectado su operación con al menos 11 casos similares en México y Centroamérica. Cada uno de esos casos agrega evidencia. Cada víctima que testifica nos acerca más a ellos. Las semanas siguientes fueron un laberinto burocrático: documentos, testimonios, reuniones con abogados que hablaban en términos legales que yo no entendía completamente. La prensa se había enterado del caso. Periodistas acampaban frente al centro de rehabilitación. La viuda negra del fraude inmobiliario llamaban a Lucía en los titulares. Yo solo quería irme a casa. Finalmente, 2 meses después de encontrar a Esteban, los médicos lo dieron de alta. Dijeron que la recuperación completa podría tomar años. Si es que era posible, algunos recuerdos nunca volverían. Algunas conexiones neuronales estaban dañadas permanentemente, pero está vivo, me dijo la doctora el día que firmé los papeles de alta. Y eso, señora Ramírez, es más de lo que muchas familias consiguen. El día que regresamos al pueblo fue un martes de abril. El cielo estaba despejado, de ese azul intenso que solo se ve en el altiplano mexicano. Las nubes parecían pintadas con acuarela blanca, y el aire
tenía ese olor a tierra mojada aunque no había llovido en semanas. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando nuestro regreso. Don Gregorio nos esperaba en la carretera que lleva al pueblo, recargado contra su camioneta vieja, con su sombrero entre las manos. Cuando nos vio llegar, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar volteando hacia los cerros, pero yo lo conocía suficiente para saber que ese hombre de piedra estaba sintiendo más de lo que sus palabras podían expresar. «Bienvenido a casa, muchacho», dijo con voz ronca, abrazando a Esteban con torpeza, pero con un cariño que no necesitaba palabras. Esteban lo miró con confusión, tratando de buscar en su memoria fragmentada algún recuerdo de este hombre de manos callosas y mirada bondadosa. «Lo siento, yo no lo recuerdo», respondió mi hijo, con esa vergüenza que aparecía cada vez que alguien esperaba que recordara algo que simplemente no estaba ahí. «No importa», respondió don Gregorio, palmeándole el hombro con esas manos que habían construido media vida del pueblo. «Tenemos todo el tiempo del mundo para volver a conocernos, y si no recuerdas el pasado, pues construiremos recuerdos nuevos. Esos también cuentan». La casa nos recibió con el olor de siempre, cal, madera vieja, y las bugambilias que habían crecido salvajes durante mi ausencia. Había dejado todo cerrado, pero el polvo había encontrado la manera de colarse por las rendijas. Como siempre lo hace, las telarañas decoraban las esquinas, y las sillas tenían esa capa gris que deja el tiempo cuando uno no está. Esteban se detuvo en la entrada, cerrando los ojos y respirando profundo. Lo observé hacer ese gesto que había repetido cientos de veces en Tijuana, inhalar como si el olor pudiera traer de vuelta lo que la droga le había robado. «Mamá», dijo lentamente, sin abrir los ojos. «Este olor lo conozco, es como si mi cuerpo recordara algo que mi mente no puede, como si mis pulmones reconocieran el aire de aquí. Es tu hogar, hijo. Aquí creciste, aquí aprendiste a caminar, a hablar, a ser el hombre que eres», dije abrazándolo por la espalda. «Y esta casa te recuerda, aunque tú no la recuerdes completamente a ella. Pasamos esa primera semana limpiando, ordenando, convirtiendo la casa en algo seguro y familiar otra vez. Yo le mostraba objetos uno por uno, como quien presenta a viejos amigos la taza de cerámica que usaba para el café cada mañana, el suéter que Rafael le tejió cuando tenía 10 años, la foto de su primera comunión donde sonreía sin un diente de adelante. Algunas cosas lo hacían sonreír con esa sonrisa a medias de quien reconoce ecos de algo perdido. Otras simplemente lo dejaban en blanco, mirando con ojos vacíos algo que debería significar todo, pero no significa nada. Y yo aprendí a no forzar, a no esperar que cada objeto fuera la llave mágica que abriría las puertas cerradas de su memoria. Una noche, mientras cenábamos frijoles con tortillas recién hechas, había pasado la tarde haciendo las tortillas como me enseñó mi madre, porque algunas tradiciones son anclas en tiempos de tormenta. Esteban dejó el tenedor sobre la mesa con un ruido seco que rompió el silencio cómodo que habíamos construido. «Mamá, hay un cuarto en esta casa que no he visto. Está cerrado. Puedo sentirlo como si ese espacio Zvezda me pesara». Mi corazón se detuvo. El atelier, no habíamos hablado de eso todavía. Había estado evitando ese tema como quien evita una herida que todavía no sana del todo. Era un espacio que se construyó para Lucía, expliqué con cuidado, midiendo cada palabra. «No tienes que verlo si no quieres, podemos dejarlo cerrado para siempre». «No», dijo, con una determinación que me sorprendió. «Quiero verlo, necesito verlo, no puedo vivir en una casa con puertas cerradas que guardan secretos». No discutí, entendía lo que quería decir. Busqué la llave que había guardado en el fondo de un cajón, como si ocultarla pudiera borrar lo que ese cuarto representaba. La cerradura resistió un poco, oxidada por los meses de abandono, pero finalmente cedió. El cuarto estaba exactamente como lo habíamos dejado después de que la policía terminó su investigación. Vacío, frío, con las paredes marcadas donde habían quitado secciones para analizar. El hueco donde don Gregorio había encontrado la caja todavía estaba visible. Como una boca abierta que había contado un secreto terrible, Esteban entró despacio, tocando las paredes con las puntas de los dedos. Como un ciego leyendo braille, sus pasos resonaban en el espacio vacío, amplificados por la ausencia de vida. Aquí,
dijo de repente, deteniéndose frente a la pared dañada. Aquí es donde ella escondía cosas. Aquí es donde... Se detuvo, presionando la palma completa contra la pared. Siento algo, como si este lugar guardara secretos, como si las piedras quisieran hablar. Este lugar te salvó la vida, dije suavemente, acercándome a él. Don Gregorio encontró una caja escondida en esta pared. Dentro había pruebas de lo que ella planeaba hacer, pruebas que nos llevaron hasta ti. Esta pared, que fue construida para mentir, terminó diciendo la verdad. Esteban se dio la vuelta para mirarme. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Este cuarto está construido sobre mentiras, mamá, sobre engaños, sobre todo lo que me quitaron. Pero no quiero que esté vacío. No quiero que sea solo un recordatorio de lo que perdí. No quiero que el último capítulo de este espacio sea la traición. ¿Qué quieres que sea? Pensó durante largo rato, mirando el techo, las paredes, el suelo. Podía ver su mente trabajando, buscando palabras para algo que todavía no tenía forma, algo verdadero, algo que ayude a otras personas que han sufrido como yo, algo de luz, donde había oscuridad, que haya luz. ¿Es posible eso, mamá? Transformar algo malo en algo bueno, y así nació la idea de la capilla. Comenzamos la transformación una semana después. Don Gregorio vino con sus herramientas, su experiencia y esa sabiduría silenciosa que tienen los hombres que han visto mucho y juzgan poco. Trabajamos los tres juntos, cada martillazo un acto de redención, cada pincelada un paso hacia adelante. Pintamos las paredes de blanco puro, un blanco que parecía borrar las sombras del pasado. Compramos 5 cubetas porque queríamos que el blanco fuera absoluto, sin rastro del color anterior. Esteban insistió en pintar él mismo la pared donde había estado escondida la caja. Dijo que necesitaba cubrir esa herida con sus propias manos. Pusimos piso de cerámica color terracota, que Esteban escogió porque decía que le recordaba al atardecer. Los atardeceres son promesas, dijo. Promesas de que después de cada día difícil viene la belleza. Don Gregorio construyó un pequeño altar con maderas que había guardado durante años, maderas de árboles viejos que tenían historias propias, un mezquite que había sobrevivido 3 sequías, un nogal que había dado sombra a 4 generaciones, madera con memoria. Sobre el altar colocamos una imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi abuela, la misma ante la cual yo había rezado durante los meses más oscuros. Junto a ella, San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, y una foto de Rafael en su mejor traje, sonriendo con esos ojos que Esteban había heredado. Tu papá estaría orgulloso de ti, le dije a Esteban, mientras colocábamos las flores frescas, rosas blancas que olían a esperanza, de tu fuerza, de tu capacidad de transformar el dolor en algo hermoso, de no quedarte en el papel de víctima. ¿He perdonado?, preguntó, mirándome con esos ojos que todavía buscaban respuestas en mi rostro, porque no siento que haya perdonado. Todavía hay rabia, todavía hay dolor. Perdonar no significa que el dolor desaparezca, hijo. Perdonar significa que no dejas que el dolor te defina. Estás convirtiendo tu tragedia en un lugar de consuelo para otros. Eso es perdón, el perdón más difícil y más valioso. La primera persona en visitar la capilla fue doña Mercedes, la panadera del pueblo. Llegó una mañana temprano, cuando el sol apenas pintaba de oro las paredes blancas. Venía con un rosario entre las manos temblorosas y los ojos rojos de llorar tantas noches. Mi nieto desapareció hace 3 años, nos contó con voz quebrada, sentándose en una de las sillas que habíamos puesto. La policía dice que se fue con malas compañías, que seguro anda metido en problemas. Pero yo sé, aquí en el corazón, que algo le pasó. Vengo a rezar por él, a pedir que regrese, como regresó su hijo, doña Dolores, porque si hay un lugar donde los milagros son posibles, es aquí. Se arrodilló frente al altar y rezó durante 1 hora. Su voz era un murmullo constante, como el agua de un río que nunca se detiene. Cuando se fue, dejó una veladora encendida y una paz en su rostro que no tenía cuando llegó. Esa paz era más valiosa que cualquier oro. Después de ella vinieron otros, don Arturo, el carpintero viudo que había perdido a su esposa en un accidente hacía 2 años, y todavía no sabía cómo vivir sin ella. La familia Contreras al completo, con su hija enferma de leucemia, pidiendo fuerzas para los tratamientos,
jóvenes del pueblo que buscaban un lugar tranquilo para pensar, para escapar del ruido del mundo, viajeros que habían escuchado nuestra historia en las noticias y querían conocer el lugar donde un milagro había ocurrido. Pusimos un cuaderno cerca del altar, con una pluma atada con un cordón. «Escribe tu plegaria», decía una pequeña nota que Esteban había escrito con su letra todavía insegura. Cada noche, antes de dormir, él y yo leíamos las páginas nuevas, historias de dolor, de esperanza, de gratitud. Cada palabra era un recordatorio de que el sufrimiento es universal, pero también lo es la necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Una tarde de octubre, 6 meses después de abrir la capilla, llegó una mujer que no era del pueblo. Tenía acento del norte, de Chihuahua tal vez. Llevaba un niño de unos 5 años de la mano y maletas bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir, de lágrimas que ya no tienen sonido. «¿Es usted Dolores Ramírez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo, hija. Pasa, por favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera decir otra palabra. «Mi esposo desapareció hace 1 año y 3 meses. Las circunstancias son muy similares a las de su hijo. Me casé con él después de conocerlo en línea. Parecía perfecto, atento, cariñoso. Decía todas las palabras correctas. Después de 6 meses, me pidió que firmara documentos para proteger nuestro futuro. Yo confiaba en él. Firmé todo lo que me puso enfrente. Su voz se quebró completamente y luego se fue con todo, con la casa que mis padres me dejaron, con los ahorros que había juntado en 20 años de trabajo. Dejó a mi hijo y a mí sin nada. La policía dice que no pueden hacer nada porque yo firmé voluntariamente. Pero yo no sabía, Esteban, que había estado en el jardín regando las plantas. Entró al escuchar su voz. Se acercó a ella con esa calma que había desarrollado después de todo lo que había pasado. Esa paz que solo viene de haber estado en el abismo y haber regresado. «No está sola», le dijo, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. Yo no recuerdo todo lo que viví durante esos meses perdidos. Grandes pedazos de mi vida están en negro, pero recuerdo el dolor, recuerdo la confusión y recuerdo que hay personas buenas dispuestas a ayudar. Usted ha dado el primer paso al venir aquí. La mujer lo abrazó como si fuera su propia familia, como si ese abrazo pudiera llenar, aunque sea un poco, el vacío que llevaba dentro. Y en ese momento entendí con claridad cristalina que esto era lo que la capilla debía ser. No solo un lugar de rezos, sino un lugar donde los que sufren encuentran a otros que entienden. Un lugar donde el dolor compartido se vuelve un poco más llevadero. Don Gregorio seguía viniendo cada domingo sin falta. Era nuestro ritual sagrado. Se sentaba con Esteban en el corredor, tomaban café que yo preparaba siguiendo la receta de siempre, y hablaban de cosas simples, del clima que cada año era más impredecible, de las cosechas que cada vez costaban más trabajo, del equipo de fútbol local que nunca ganaba, pero que seguían apoyando con un fervor que desafiaba toda lógica. Las paredes hablaron. Doña Dolores me decía cada vez que nos despedíamos, poniéndose su sombrero con ese gesto que ya era parte de él. Y salvaron más que una vida, salvaron la posibilidad de que la gente vuelva a creer que la justicia existe, que los milagros pasan, que el bien todavía puede ganar. Han pasado 7 años desde aquel martes en que don Gregorio tocó mi puerta con noticias de una pared defectuosa. Hoy tengo 62 años cumplidos. Mi cabello está completamente blanco, como la nieve que nunca cae en nuestro pueblo, pero que imagino debe verse. Mis manos tienen más arrugas que un mapa antiguo, pero mi corazón está en paz, una paz que no sabía que era posible después de todo lo que vivimos. Esteban vive conmigo. Nunca hablamos de que se busque otra casa, otro lugar. Este es su hogar y aquí pertenece. Trabaja en el pueblo, ayudando en la cooperativa agrícola. Los números todavía le cuestan trabajo a veces, pero su memoria muscular para el trabajo del campo nunca se fue. Todavía tiene días difíciles, días en que se despierta a las 3 de la mañana sin saber dónde está, gritando en sueños que no puede recordar cuando despierta, días en que los recuerdos fragmentados lo abruman como olas que no puede controlar. Pero también tiene días buenos, muchos días buenos, días en que ríe con una libertad que no tenía antes de todo esto, días en que ayuda a otros
con una compasión que solo puede venir de haber sufrido. Días en que mira el atardecer y dice: estoy agradecido de estar vivo para ver esto. Esta mañana, como todas las mañanas desde hace años, me desperté con el olor del café de olla. Esteban ha aprendido a prepararlo casi como yo, tal vez mejor. Lo encontré en la cocina, con el delantal que era de su padre. Le queda un poco corto ahora, pero se niega a cambiarlo, cantando una canción ranchera que no recuerda de dónde conoce, pero que canta con el sentimiento de quien la vivió. «Mamá, ven, el café ya está listo», me dijo con esa sonrisa que ilumina toda la casa, la misma sonrisa de cuando tenía 5 años y acababa de hacer algo de lo que estaba orgulloso. Nos sentamos en el corredor, como lo hacemos cada día, mirando las bugambilias moverse con el viento que baja de los cerros. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranja y rosa, colores que nunca se cansan de sorprenderme. «¿Sabes lo que aprendí de todo esto?», me preguntó de repente, sin dejar de mirar el horizonte. «¿Qué, hijo? Que la verdad es como estas flores. Puede estar escondida durante el invierno, enterrada bajo la tierra fría, invisible a los ojos, pero siempre encuentra la manera de florecer otra vez. Siempre regresa. La verdad es paciente, pero es inevitable». Sonreí, tomando su mano entre las mías, manos que se parecen tanto a las de Rafael. La vida me enseñó que el amor verdadero no necesita memoria completa para existir, no necesita recordar cada cumpleaños, cada conversación, cada momento compartido. Se siente en los huesos, en el alma, en esa forma inexplicable en que dos personas pueden sentarse en silencio y estar completamente en casa. Lucía nunca fue encontrada. A veces leo noticias sobre estafadores capturados en otros países y me pregunto si alguno será ella. Dicen que está en Argentina, otros que en Europa, algunos que murió en un accidente en Guatemala, pero son solo rumores, sombras de sombras. Ya no la busco con odio, ya no siento esa rabia que me quemaba por dentro los primeros meses. La busco si acaso con lástima, porque mientras ella sigue huyendo, cambiando de nombre, de rostro, de historia, viviendo en el miedo constante de ser descubierta, nosotros finalmente encontramos la paz, encontramos un hogar, encontramos un propósito, y esa sin duda es la mayor victoria de todas, porque al final no se trata de cuánto recuerdas, sino de cuánto amas. No se trata de la justicia perfecta, sino de la paz imperfecta que construimos con nuestras propias manos. No se trata de las paredes que nos encierran, sino de las puertas que decidimos abrir. Esta casa de adobe, con sus paredes gruesas que un día escondieron secretos terribles, ahora guarda solo amor, y eso, más que cualquier venganza, más que cualquier castigo, es la redención verdadera.